unos minutos más para empezar. Sí, doctora, ya puede empezar. Terminando, les paso el PDF para que puedan repartirlo y revisar. Ya puede empezar, doctora. Perdón, ¿no he escuchado cómo dices? De que ya puede empezar, doctora. Perfecto. Están viendo mi presentación, ¿verdad? Se ve. Sí, ya. Ok, he puesto un puntero también para facilitar. A mí me facilita más explicar con el puntero. Nuevamente, en esta parte que es electroencefalografía, no tengo ningún conflicto de interés y acá nuestro héroe es Berger, que fue el hombre que realmente movió todo esto y curiosamente uno de los primeros trazados que se publicó fue también en 1929. Algo debe haber pasado en el mundo en 1929 que tantas cosas se hicieron en neurofisio, ¿verdad? Ok. Vamos a tratar de ver, en primer lugar, el registro, ver cuál es la actividad normal que todas las personas tenemos y cómo esta actividad se vuelve patológica, algunos patrones de patologías que van a ocasionar cambios y algunas conclusiones. Miren lo que encontré navegando por ahí. Encontré una estampilla de 1988, ¿ok? Y en realidad San Valentín es en Italia considerado el patrón de los epilépticos. Aparte de eso es el patrón de los amantes, ¿ok? Es el patrón de los epilépticos. Por consiguiente, miren ese diseño que han hecho de estampilla conmemorativa, ¿ok? Curiosamente, es italiano esto, estampilla italiana. El libro estaba bastante deteriorado, así es que con la justa se podía sacar esa imagen media borrosa en mi remedio. Primero que nada, el registro electroencefalográfico. La gran ventaja del electroencefalograma es que no duele, a diferencia de la electromiografía, donde aplico descarguitas eléctricas y tengo que hincar, ¿ok? Y no es invasiva. Simplemente es un examen donde colocamos electrodos sobre el cuero cabelludo, ¿ok? El costo es muy bajo y en realidad la utilidad clínica es muy importante. En realidad, este registro permite colocar electrodos que son fácilmente ubicables a nivel extracraneal. En sus inicios, uno marcaba el nacio, marcaba el ilion, agarraba su cinta métrica y empezaba a ver cuál era la mitad, ¿ok? Y a partir de eso, uno colocaba el electrodo central y cada cierto número de centímetros colocaba los otros electrodos. Miren ustedes la disposición habitual. Esto es de frontopolar, esto es frontal, esto corresponde a la parte temporal y a la parte central. Estamos viendo tierra y tierra, estamos viendo la parte parietal y la parte occipital, ¿ok? Aquí se coloca a la izquierda los números impares. Cuando vean un trazado y ven en el lado izquierdo los códigos de los electrodos, fíjense en el número, porque si es impar es el hemisferio izquierdo y si es el par es el hemisferio derecho, ¿de acuerdo? Esto está estandarizado. Al principio, horrible, agarrar el centímetro y yo que en el cálculo me pierdo porque debo tener algunos problemas con parte del hemisferio izquierdo, ¿ok? Había que medir y calcular. Después sacaron unos centímetros bien simpáticos que uno agarraba el centímetro y la mitad estaba marcada. Entonces yo veía más o menos que fuera igualito acá y acá, y este era el centro, ya por lo menos era más fácil. Y luego, de acuerdo a lo que esto medía, tantos centímetros para acá y para acá, tantos centímetros para acá. Terrible, o sea, creo que uno se demoraba media hora en hacer esto. Con inteligencia, ¿qué hicieron? Una especie de casco elástico, ¿ok?
una especie de gorrito elástico que tiene colocados los electrodos siguiendo todo este sistema en porcentajes, al 10%, al 20%, al 20%, al 10%, al 10% y así sucesivamente. Y como lo colocaron en una especie de gorrito elástico, lo colocaron en estos porcentajes bien bonitos y si yo soy más cabezona y estiro, solito se ubica. Por consiguiente, el mundo horrible en el que teníamos que medir ya no existe. Ahora ponemos este asunto así y ya está. En los hospitales del MINSA, en la mayoría, todavía tenemos que medir y tenemos que colocar adhesivo y pegar el electrodo. Un adhesivo, por supuesto, es un gel de contacto para facilitar el registro, no es un verdadero adhesivo, ¿ok? Y esto hace que con el nuevo sistema moderno, más fácil, no toma mayor cosa. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de ubicar bien el centro, poner aquí en el centro y bajar hacia los lados todo el gorrito y listo, ¿ok? Cada derivación o cada canal, como le llaman, mide la diferencia entre dos puntos, entre dos puntos, entre dos puntos, entre dos puntos, dos puntos, dos puntos, dos puntos. Siempre se mide la diferencia entre dos puntos. Uno es el activo, otro es el de referencia, ¿de acuerdo? Miren la posibilidad de colocar estos electrodos que ven en la lámina en la superficie, pero les cuento que también podemos colocar electrodos en algunas estructuras más profundas. Por ejemplo, ¿cómo evalúo yo mis lóbulos temporales si están adentro? Y si yo tengo daño en la base del lóbulo temporal que da las crisis convulsivas más difíciles, ¿cómo hago para registrar eso? Puedo colocar electrodos dentro de la nariz hacia la base de la cavidad nasal, donde está el etmoides. Electrodos nasofaringeos, electrodos en el esfenoides. Puedo tratar de ubicar, ya invasivamente por supuesto, lo más cercano al foramen oval, ¿ok? Y puedo hacer colocación de electrodos con un poco de acceso ya más complejo en la parte del polo temporal, tienen que entrar por esta zona, o saco el cráneo para no tener la diferencia de toda la cavidad, la bóveda craneal, y coloco en una laminita los electrodos que voy a colocar directamente sobre la corteza cerebral. Esto ya es mucho más moderno y sobre todo el electrocorticograma nos da información tremendamente precisa que se ha desarrollado a partir de la cirugía para epilepsia, ciencias neurológicas, que hacen cirugía para epilepsia, hacen electrocorticograma durante la operación. Abren, retiran la plaqueta y pegan el electrodo ahí, ponen la plaqueta encima y empiezan a hacer un registro en el momento de la cirugía para precisar exactamente de dónde viene la descarga y ver qué recortan o qué desactivan, ¿de acuerdo? En ese sentido, entonces, siempre registramos la actividad entre dos electrodos. Y lo que han visto, retrocedo, y lo que hemos visto aquí, yo lo puedo registrar longitudinalmente. Le llaman el registro de doble banana, ¿ok? Cuando quiero ver algún asunto en un hemisferio. Y yo puedo decir, ajá, sobre todo en este hemisferio hay más problemas. Y luego hago otro montaje, registro transversal para tratar de ver, ya sé que es en este lado, será por acá, será por acá, será por acá. Esto me da una cosa más global, esto es más preciso. Y más aún, yo puedo decir, está por acá, ¿cuál de los dos será? Puedo hacer un referencial y puedo tratar de ver si es este de acá o este de acá. Miren cómo, de acuerdo a los montajes, yo puedo lograr precisar lo más que se pueda por encima del cráneo la descarga, ¿ok? Puedo regular, tratar de precisar mejor la descarga. Un detalle interesante.
de todas las columnas que tenemos en la cabeza, la neurona que forma la columna, la más grande, es la neurona piramidal de la capa quinta de Betz, la neurona de la vía piramidal, ¿ok? La neuronita piramidal, porque hay un montón de neuronas piramidales en la corteza, mucho más chiquitas, pero diferentes capas tienen neuronas piramidales. Las neuronas piramidales son la salida de las capas de la corteza, pero la neurona piramidal, la más grande, la que da el potencial mayor, es la neurona de la capa quinta de Betz, la que forma la vía piramidal, ¿ok? Entonces, aquí estamos viendo la neuronita, ¿ok? Y estamos viendo nosotros la posibilidad de tener información que está saliendo o llegando, ¿ok? Por ejemplo, el tálamo es el gran informador. El tálamo está enviando información a la corteza. ¿Quién más puede enviar información a la corteza? Otros costaditos, circunvoluciones al costado o circunvoluciones en el otro lado del cerebro, del otro hemisferio o del tejido cortical adyacente. Desde el tálamo abajo y desde otras partes de la corteza del mismo lado o del hemisferio opuesto en la parte alta, ¿ok? Entonces, cuando yo veo una deflexión para arriba, ¿ok? Esa es la información que le ha llegado a la neuronita piramidal en la parte más bajita. Y si yo veo una deflexión para abajo, estoy encontrando información que está llegando por la parte alta, ¿ok? Y hay un detalle importante. Acá se forma un dipolo, acá se forma un dipolo, ¿ok? Esto con una deflexión, un dipolo para arriba y un dipolo para abajo. Hasta ahí, fácil. Pero miren el electrodo. El dipolo es así y el electrodo es así. El mejor registro es cuando esto es perpendicular. Entonces, todo dipolo perpendicular se registra bien bonito. Podría pasar que yo no registre. ¿Por qué no registro? Porque ese dipolo no está descargando, punto. Pero hay otros problemas. Lo activo y lo inactivo, es lógico, lo entiendo, está apagado y no funciona, no registra. Pero resulta que este dipolo, aquí está el componente piramidal, pero la corteza tiene pliegues. Y cuando aquí está el electrodo y aquí está el dipolo, registra. Pero los dipolos así ya no los registra. Oblicuo o paralelo, no hay registro, no hay registro. Y otro problema más, muy abajo. Este dipolo está muy abajo. Miren un dipolo oblicuo o horizontal, paralelo. Y este está vertical, está bien bonito, pero abajo. No lo va a captar el electrodo. Entonces entienden por qué el 30% de los electroencefalogramas salen con registro positivo y el 70% salen con registro negativo y la persona convulsiona delante de ustedes. ¿Quiere decir que está simulando? No. Quiere decir que algunas veces los electrodos no registran. Los sistemas más de electroencefalografía más modernos, y si hacemos electroencefalogramas prolongados, la posibilidad de registrar descargas puede subir hasta el 70%, pero no llega al 100%. ¿De acuerdo? No llega al 100%. O porque la descarga no se produce en ese momento, o porque la descarga se encuentra en una estructura que el electrodo, por más moderno y sofisticado que sea, no va a registrar. Porque pónganle el mejor sistema de detección y una lesión aquí, y no lo va a encontrar. ¿Ok? Y pongan el mejor sistema del mundo, y en ese momento no quiere descargar, sale normal. Entonces lo que cuenta nuevamente es la clínica. ¿Ok?
¿cómo se debe hacer el registro? El paciente tiene que estar bien relajado porque si está tenso, recuerden, los músculos del cuero cabelludo se ponen tensos, envían potenciales eléctricos, ¿ok? El ruido debe ser bajo porque cuando escuchamos ruidos, la actividad de la corteza se activa. Los ojos están cerrados y la iluminación debe ser razonable, no como para irritar a los pacientes, ¿ok? Y ojo cerrado, pequeño problema del ojo cerrado. Si el paciente se duerme, van a tener ustedes que registrar trazado en el sueño. Tiene sus ventajas. Algunos registros electroconvulsivantes pueden ser mejores si no hemos dormido, pero no siempre. Por consiguiente, hay que estar viendo qué vamos a buscar, ¿ok? ¿Qué tipo de actividad vamos a buscar? Muchas veces, como sabemos que la deprivación de sueño, cortita o larga, es interesante para mostrar actividad convulsivante. Si yo quiero ver descargas epilépticas, le pido deprivación de sueño. Pero si yo quiero ver que está empezando un trastorno metabólico, le digo normal, duerma usted y vaya al electroencefalograma. Entonces depende qué quiere hacer uno. La falta de sueño, la deprivación de sueño es sobre todo para ver crisis convulsivas, ¿ok? ¿Se le quita la medicación anticonvulsivante al paciente? No, porque si no, el pobrecito que lo atiende, el tecnólogo, va a tener que atender la crisis convulsiva y llamar a emergencia, ¿ok? Otra cosa es que yo lo hospitalizo en un caso complicado y para determinar la localización o la realidad de las crisis, en hospitalización, con videoencefalografía, los electrodos puestos, el personal alrededor, y la cámara filmando lo que pueda pasar, vamos a hacer un registro de crisis sin medicación o con menos medicación en un paciente hospitalizado. Tiene sus riesgos y son importantes, ¿ok? Generalmente se registra 30 minutos. Hablamos de registro prolongado entre 3 y 6 horas y generalmente con deprivación de sueño. Le decimos a los padres o al paciente que despierten al niño a las 3 de la mañana, por ejemplo, o que la persona ponga su despertador a las 3 de la mañana. En algunos casos, el epileptólogo puede indicar que no duerma toda la noche, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a proceder. Se hace el registro en reposo vigil, ojito cerrado, luz tenue y el paciente en reposo, no he dicho en sueño, he dicho en reposo vigil, porque si se duerme aparecen otros patrones que sí los podemos necesitar, pero depende qué cosa hagamos, ¿ok? Y luego de esto vamos a hacer algunos estímulos que en gente sensible pueden desencadenar convulsiones. ¿Cómo activamos estas descargas? Con fotoestimulación, estimulación estroboscópica. Y podemos también desencadenar actividad electroencefalográfica anormal hiperventilando. Y le decimos a la persona, y es bien pesado porque la gente se marea. Hagan la prueba de estar 30 segundos hiperventilando y van a ver cómo uno se marea, ¿ok? Esto hace que las anomalías aparezcan o se intensifiquen. ¿Por qué no puedo hiperventilar? ¿Por qué no debemos indicar hiperventilación? Y los tecnólogos están entrenados para volver a preguntar porque no todo el mundo se acuerda. Tener un problema cerebrovascular, ya hay una lesión y puede convulsionar. Infarto de miocardio, no está permitido hacer hiperventilación porque fuerza el corazón. Problemas de asma o problemas respiratorios agudos, ¿ok? Algunas cirugías, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en el paciente trasplantado, porque si convulsiona podemos tener un problema serio. Y si tiene una cirugía reciente, por ejemplo, para sostener un riñón, podemos tener un problema, ¿ok? Ciertas enfermedades neurovasculares como el moya-moya y la anemia de células falciformes, porque la hiperventilación genera hiperconcentración y tenemos problemas. Estos son contraindicaciones relativas de la hiperventilación. Bajo ciertas condiciones y, por ejemplo, en ambiente hospitalario, de ser necesario absolutamente, se puede proceder, pero vigilando al paciente, ¿ok? ¿Qué podemos encontrar? ¿Ok? Esto de acá
corresponde a la vigilia. Y si ustedes no están cansados y durmiéndose escuchando neuro, que muchas veces genera neurofobia, este es el patrón que deben entender, ¿ok? Una concentración mental importante. Es el mismo patrón que tienen cuando ustedes están leyendo algo que les interesa. O sea, cuando uno está corticalmente consciente prestando atención, beta. En cambio, cuando cierro mis ojos y digo, ya, la doctora Macetti ya me está saturando, ya no puedo más todo el día en clases, y cierro mis ojos, ojos cerrados, y me relajo un momento, me apoyo en el respaldo y empiezo a respirar hondo y a pensar en las musarañas y me olvido de la clase un rato, entro en alfa. El ritmo alfa es el ritmo del reposo vigil, es el ritmo cuando la persona reza en silencio y con los ojos cerrados, es el ritmo de la persona que hace meditación, ¿ok? Entonces, entrar en alfa. Por eso yo bromeo con los alumnos y cuando van a dar examen le digo, antes del examen, usted se pone en alfa y se relaja y ordena su cerebro para que la memoria fluya bien cuando abra los ojos, ¿ok? El sueño es interesante porque el sueño me puede dar cambios en el electroencefalograma. Y aquí estoy viendo el ritmo beta rapidito, 13 Hz, bien rapiditas y chiquitas las deflexiones, ¿ok? Y acá estoy viendo el primer estadio del sueño. Y si ustedes miran este primer estadio, se parece mucho a esto, ¿verdad? Estoy empezando a dormir y miren, aquí ya hay onditas más lentas, ¿ok? Sobre el sueño de tipo alfa se empieza a lentificar. Estoy con los ojos cerrados, entro en alfa, pero aquí hay varias onditas y aquí superpuestas se han metido onditas más lentas. Comienza a aparecer actividad teta. En el estadio 2, ya miren, olvídense de esto y olvídense de esto. Miren las ondas más lentas que se han metido acá. Ya tenemos actividad teta y en el estadio 2 del sueño aparece esta descarguita y esta descarguita. Si el tecnólogo no vigila bien y no se da cuenta que el paciente está dormitando, entrando en sueño estadio 2, aparecen descargas que parecen crisis epilépticas, pero solo aparece en las derivaciones centrales, ¿de acuerdo? Los usos del sueño y los complejos K son centrales, ¿no? Si aparecen por acá, tienen valor como epilepsia, pero si aparecen acá, esto corresponde a descargas propias del sueño, ¿ok? Los usos del sueño y los complejos K, ¿ok? Si los ven a secas, en las láminas que vamos a ver, parecen descargas epilépticas, pero ahí es importante hacer unidad clínica, ¿ok? Es importante hacer unidad clínica. Miren la importancia nuevamente de la clínica. Y luego viene el estadio 3. Les he puesto 3 y 4 porque depende en qué literatura consulten. Antes dividíamos en 3 y en 4, pero era tan difícil separar el 3 del 4, era cuestión de grados, que lo pusieron como 3 y 4 y no hay otra cosa. Así es que no se hagan problemas, es sueño no REM, estadios 3 y 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego de eso viene el sueño REM. El sueño REM, ¿qué pasó? Bajo voltaje, rápido. Da la impresión de que se ha despertado, ¿verdad? Da la impresión de que se ha despertado. Este momento, uno corre a mirarlo diciendo se me despertó el paciente porque dormir en esos sitios es terrible, y lo mira seco, ni se mueve, ¿ok? Lo único que se mueve son los ojos porque está viendo el sueño. Los globos oculares están mirando el sueño, ¿ok? Entonces recuerden, el sueño REM parece que se despertó, pero en realidad está en sueño
profundo soñando. Está soñando el paciente y parece vigilia. Entonces, 1, 2, 3, cada vez más lento. Y de golpe, rápido, entró en sueño. ¿Ok? Esto es el momento en el cual los seres humanos hacemos ensoñaciones. Estamos soñando, sueño profundo con ensoñaciones. El resto de mi cuerpo totalmente laxo, no me muevo. Y de aquí para arriba mis ojos se mueven porque están mirando el sueño. Solo mi corteza se activa. No percibo nada del ambiente, mi corteza se activa y mis globos oculares siguen el sueño. Les he puesto acá en una lámina los diferentes componentes de ritmo alfa, de reposo vigil, ¿okay? El ritmo beta, de la actividad intelectual intensa, el ritmo teta y el ritmo delta cada vez más lento en las diferentes fases del sueño al inicio en particular. Aquí está la frecuencia para que tengan una idea. Miren este componente de descripción. Es muy característico cuando la persona cierra los ojos que aquí haya todavía beta un poquito más rapidito, pero aquí se centra el alfa. El alfa es posterior. Y en el momento en que ustedes están dormitando, así medio que quieren cabecear, yo ahora le digo, despierte. E inmediatamente la persona hace así y el electroencefalograma se llena de ritmo beta. ¿Ok? Porque abre los ojos y no hay lugar a discusión. Yo les hago entrar en beta en menos de un segundo, ¿de acuerdo? Aquí están relajados, con los ojos cerrados, no dormidos, están relajados. Alfa. Y ritmo beta, concentración intelectual intensa, ¿ok? Recuerden que todo esto corresponde ya a las etapas más profundas de sueño, ¿ok? Algunos detalles les he puesto acá. Por ejemplo, la gente que toma muchos tranquilizantes, puro alprazolam, clonazepam, ¿ok? Inmediatamente tiene beta por todos lados y le piden que cierre los ojos y todo el cerebro sigue en beta, adelante, atrás, por todas partes, así les diga que está relajado. Si hay mucho consumo de tranquilizantes, entran en ritmo beta por todas partes y si hay ansiedad, también ritmo beta. ¿Ok? Miren ustedes cómo la ansiedad se detecta, ¿ok? Ya sea por las medicinas o por las descargas del trazado. Los ritmos lentos son propios del sueño y son ritmos que tienen que ver con problemas metabólicos. Y algunas personas muy entrenadas pueden generarse ondas lentas porque hacen niveles de meditación muy profundos, muy profundos. Tienen que ser gente entrenada para hacer meditación profunda. Igualmente, la persona que es hipnotizada, no el hipnotista, sino el que es hipnotizado, hace actividad lenta también, ¿ok? Hace actividad lenta, ¿ok? La actividad lenta puede indicar que todo el cerebro está dañado. Un cerebro en coma puede tener actividad lenta. Y curiosamente, a veces puede haber coma alfa. ¿Ok? Clínicamente está en coma, todo el antecedente de la catástrofe en coma, pero está generando ritmo alfa por todas partes. ¿Ok? Entonces, el electroencefalograma se hace en reposo vigil, en hiperventilación y en fotoestimulación. En reposo vigil, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Con los ojitos cerrados, en reposo, adelante está en beta y atrás ese ondulante ritmo alfa tan bonito, ¿ok? Y si en ese momento, en lugar de yo decirle despierte, le digo, señor, abre los ojos amablemente, ¿verdad? Inmediatamente el alfa desaparece y hay beta por todas partes con los ojitos abiertos. ¿Qué empleo para actividad anormal? La hiperventilación. Hagan la prueba de hacer esto. Y les sugiero que lo hagan sentados, ¿ok? Y van a ver lo que siente el pobrecito paciente que ya se desespera de tener que hacer esto, ¿ok? Felizmente está echado.
y luego el fotoestimulador a diferentes frecuencias para ver si activa la actividad eléctrica anormal. La actividad anormal entra por los ojos, va por la retina, el nervio óptico, la corteza occipital y a todo el cerebro y puede activar actividad patológica. ¿Ok? Miren ustedes lo que acabamos de ver en el cuadrito. Aquí está la pirámide nasal, aquí está la parte posterior. Aquí tenemos los electrodos colocados y siempre, ya sabemos, uno activo y el otro de referencia. Entonces, vamos a registrar solamente 4 derivaciones. Vamos a encontrar 2 adelante, vamos a encontrar 2 atrás. ¿Ok? Miren el ritmo beta apretadito. Miren el ritmo alfa. Miren qué elegante el alfa. Mientras más atrás, el alfa es elegantísimo. Uno lo mira y ve las ondas y hace así, así, muy elegante. O sea, baja, sube y se pasea. Y yo le digo a la persona, abra los ojos. Esto es muscular. Hay un artefacto de parpadeo y con los ojos abiertos se acabó el lindo alfa, ahora todo es beta apretadito, ¿ok? Entonces, si yo estoy con los ojos abiertos, beta adelante, alfa atrás. Perdón, si estoy hablando al revés, disculpen. Con los ojos cerrados, beta adelante, alfa atrás. Le pido a la persona que abra los ojos e inmediatamente el paciente está con los ojos abiertos y prestando atención, concentración mental intensa, se llena de ritmo beta, que es el ritmo de la vigilia, ¿ok? De la vigilia. Puede suceder que yo haga alguna estimulación. Por ejemplo, fotoestimulación. Hay algunas personas que son fotosensibles. Por ejemplo, van a una presentación musical y esos sistemas que me prenden y apagan la luz, ¿ok? Eso hace con ese tipo de estimulación que la corteza se deje arrastrar por el ritmo y descargue. Miren ustedes a este de acá, es el patrón y la frecuencia de estimulación, ¿ya? Y miren ustedes las mismas derivaciones, el mismo registro en la parte de adelante, en la parte más de los costados parietal y en la parte posterior. Y miren ustedes cómo la descarga del fotoestimulador provoca una respuesta occipital que sigue la frecuencia de descarga. ¿Se dan cuenta? Es raro encontrar fotosensibilidad, no es una cosa frecuente, ¿ok? Pero sí hay algunas personas que son fotosensibles y pueden convulsionar con este tipo de estimulación. Además de esto, hemos hablado del sueño y hemos visto que el sueño tiene sus etapas, ¿ok? Este libro de Purves tiene, lo despierto, primer estadio, segundo estadio, y aquí han separado 3 y 4. No en todos los textos van a encontrar 3 y 4. Algunos tienen 3 puntos y otros ponen 3-4, ¿no? Para indicar que todo va junto, ¿ok? Miren, la persona despierta con su ritmo beta, con los ojitos abiertos. Empieza a aparecer actividad lenta en el estadio 1. Reconozco el estadio 2 porque aparte de lo lento, por ejemplo, aquí hay usos del sueño. En el estadio 3 y 4 ya se ha lentificado mucho más y de golpe y porrazo, ¡pum!, se despertó la persona. Y al despertarse la persona, estamos encontrando un ritmo como si fuera reposo vigil, pero está quietecita sin moverse y tiene un componente de movimientos oculares que están siguiendo lo que la corteza está soñando. Nuestra corteza sueña y los globos oculares siguen el sueño. Las imágenes que vemos. Los seres humanos soñamos por lo menos 3 veces cada noche. ¿Alguno de ustedes recuerda su sueño? La gran mayoría de personas no recuerda sus sueños durante la noche. Cuando algún sueño está cargado de mucha emoción,
nos podemos despertar, particularmente con las emociones negativas, ¿ok? Nos despertamos. ¿Y cómo nos despertamos? Sueño que me está siguiendo el hombre de 3 cabezas y me asusto, me desespero y me despierto. ¿Y qué hace la persona que está soñando algo feo y se despierta? Dice, ay, era una pesadilla, ya estoy bien. No, ¿verdad? Nos despertamos con la taquicardia, con la angustia, y la mayoría de nosotros mira atrás por si acaso en la almohada no vaya a estar el hombre de 3 cabezas. Entonces, recuerden, el sueño REM, si es un sueño que es con mucha carga emocional negativa, puede desencadenar todo lo necesario para esa descarga emocional desde el punto de vista vegetativo, y me sube la presión y me da taquicardia y puedo tener todas las complicaciones si tengo alguna patología. Por eso es tan importante la madrugada, queridos colegas, ¿ok? Perdón. ¿Por qué la madrugada? Porque en la noche entramos en REM entre 3 y 5 veces. Y el REM de la madrugada es el más largo, ¿ok? Los choferes que trabajan de noche chocan a las 4 o 5 de la mañana. En las guardias cometemos los peores errores entre las 4 o 5 de la mañana. Y cuando hice mi rotación de ginecobstetricia en la maternidad, uno de los doctores muy mayor, muy buen ginecólogo, golpe de 4 de la mañana, escuchábamos su Volkswagen, porque tenía un Volkswagen el abuelito, entraba el Volkswagen, tac, 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 bajaba el doctor, nos saludaba atentamente, muy buenas noches. ¿Dónde está el médico asistente? ¿Dónde está el residente de tercero? Y se iba, por supuesto no estaban, y se iba caminando a la residencia para despertarlos a todos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden la madrugada. El REM más largo es en la madrugada. Y los que van a ser cardiólogos van a recibir el Holter y el mapa. ¿Y por dónde lo miran? La mayoría de los cardiólogos no empiezan por el principio, van de frente al final y miran de atrás para adelante, porque si encuentran que en la madrugada el paciente se dispara con la presión y el pulso, ahí nomás lo agarran, lo sientan y le dan indicaciones, porque eso es grave, ¿ok? Los descontroles mayores de frecuencia cardíaca y presión ocurren en la madrugada, en la última fase del REM. No olvidarse, ¿de acuerdo? No olvidarse de ese detalle. Es más, el temblor de las 12 de la noche, todos lo sentimos y salimos corriendo. El de las 5 de la mañana, veo el noticiero y digo, ¡oh, hubo temblor! ¿Verdad? Porque ni lo sentimos. Por supuesto, sí es temblor, ¿no es cierto? Ok. Entonces tengan claro estos patrones de sueño. Veamos ahora algunas actividades anormales, ¿ok? Hemos visto algunas actividades que son normales, ondas lentas que ocurren normalmente. Aquí tienen varios patrones electroencefalográficos que van a ser patológicos. Entre rayita y rayita hay 1 segundo aproximadamente, ¿ok? Vamos a encontrar aquí un patrón en donde hay una puntita y una onda lenta, una puntita y una onda lenta. Este es el patrón punta-onda. Además, aquí estamos viendo un patrón diferente. Encima del puntero, miren ustedes una punta o espícula, una punta o espícula. Hay diferencias entre la espícula y la punta. La espícula y la punta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Vamos a encontrar esto verdaderamente así, bien estrecho. Por eso le llaman espícula. En cambio aquí, esta puntita o esta, en particular esta porque es más grande y la consideramos más patológica, es más triangular. La espícula es más puntiaguda y la punta es más triangular, ¿ok? Miren la punta aquí, que es más característica, y miren polipuntas, ¿ok? Están viendo usted puntas que se están repitiendo.
polipuntas o puntas repetidas, ¿ok? Y miren ustedes, poliespículas o espículas repetidas. Entonces, pueden haber componentes de espículas y varias espículas, componentes de punta triangular y polipunta, ¿de acuerdo? Recuerden que se dice repetido o poli, como sea el problema. Y aquí estamos viendo un patrón que jamás deben olvidar porque preguntan en los exámenes para el internado, para la residencia, para el ENAM, para lo que sea, ¿ok? Entonces, miren este patrón, como yo bromeo digo, elegante, ¿no es cierto? Lo reconocemos fácilmente al ojo por ciento. Yo miro una rayita, otra rayita y una punta y una onda lenta. Aquí, punta, onda lenta. ¿Qué diferencia hay entre esta A y esta F? Miren la frecuencia. Aquí ha habido punta onda. Aquí hay punta onda 3 por segundo. Si mi niño tiene punta onda, que lo investiguen. Si mi niño tiene punta onda 3 por segundo, yo respiro y digo ausencias. Es benigno, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden ustedes este patrón clásico de las ausencias de los niñitos y cuando son 3 por segundo, estoy tranquila. Cuando está al azar, me preocupo. Y si es 2.5 o 3.54, también me preocupo. Solamente dejo de preocuparme si es así de elegante, punta onda lenta 3 por segundo, que le den su tratamiento, hay que vigilar que desarrolle bien y ya está. ¿Ok? Y por último, miren esto de acá. Se parece, ¿verdad? Pero ¿quién lo sigue? Poliespícula más onda lenta. Entonces, hay varias cosas que podemos mencionar nosotros, ¿ok? Todo lo que tiene puntas, espículas, solitos o asociados es irritación, es irritación. Si hubiera solamente ondas lentas, eso es un mal funcionamiento del cerebro, una disfunción, como ocurre en los estados de coma, en las encefalopatías, en el Alzheimer. En la medida en que el tejido se va dañando en forma difusa, la actividad cerebral se va lentificando y empiezan a aparecer ondas lentas, ¿ok? Ondas lentas. Lo que hemos visto son en general las descargas. Miren ustedes la posibilidad de que podamos ubicar algunas de estas descargas en una parte del cerebro nada más. Esta es una parte, como ven, he tratado de poner y ubicar los esquemas más sencillos para no enredarnos con 80 derivaciones, ¿no? Entonces, en este electroencefalograma, donde estamos encontrando solamente 4 registros, al igual que los anteriores, miren los registros de atrás, rapiditos como si fuera beta, y los registros de adelante tiene muchas ondas lentas, muy grandes y un poco más chiquitas hacia abajo, ¿ok? Unas son más bajitas, otras son más altas, unas son más anchitas, irregular todo esto, ¿ok? Mientras que en la parte de atrás encontramos la actividad normal de la persona que está en concentración mental. ¿Qué había acá? Algo tiene que haber. Si todo es homogéneo, es muy probable, es decir, la actividad lenta sea igualita, debe ser algo aquí en la parte de adelante que debe ser muy homogéneo. Por ejemplo, un hematoma, ¿ok? Un hematoma. Por ejemplo, algún tumor que no sea muy fastidioso como el meningioma. Las cosas más amigables, por así decirlo, aunque nada dentro de la cabeza es amigable, en realidad interfieren y no se registra en forma homogénea. Pero esto que sube, baja, baja, sube,
me huele a que algo está interfiriendo, pero no debe ser muy cristiano. Algo está entre la corteza y la superficie, que puede ser igualito por todas partes, muy homogéneo, como por ejemplo el hematoma que cubre por igual, o por ejemplo una lámina de meningioma que cubre por igual. Pero cuando veo así, eso que está interfiriendo me resulta medio sospechoso. ¿Y qué fue? Un glioblastoma, ¿okay? Una masa tumoral, pero es una masa tumoral con zonas más activas, menos activas, por eso interfiere más, interfiere menos, es un tumor maligno, ¿ok? Ok. Puede producirse lo mismo, así irregular, por ejemplo, tejido dañado. El tejido se daña más en el centro y hacia los bordes un poco menos, por eso no es tan irregular. La formación de un absceso, daño del tejido por contusión, así de irregular. Cuando es bien bonita la actividad lenta, por ejemplo, puede ser metabólico o puede ser algo parejo que está interfiriendo, ¿ok? Esto es focal para la parte de adelante. Y miremos este trazado. Esta es la parte relativamente normal. Aquí adelante estoy viendo estas descargas, una puntita, una onda, por acá una puntita, una onda, más allácito, punta onda, no están equidistantes, unas más cerca, otras más lejos, y son punta onda. La punta es lo más irritativo y la onda lenta es el cerebro que deja de, o mejor dicho, baja su funcionamiento detrás del estímulo, ¿ok? Miren cómo esto de acá se muestra un poquito en espejo al otro lado. Pero ¿dónde están las puntitas más evidentes? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Hay puntas abajo, pero ¿dónde está más claro que sea la descarga? Las puntas están mejor definidas en la parte que está en la primera línea, ¿verdad? En la segunda línea hay, pero se deforma un poco la estructura. Entonces, muy probablemente aquí está, la lesión está más hacia este lado que hacia este lado, ¿ok? Y miren cómo la descarga en parte como que quiere también reflejarse un poquito en la derivación 3, ¿verdad? 1, 2 y 3 tienen parte de la descarga, 3 poquito, 2 más o menos, 1 bastante claro, ¿ok? Hay complejos punta onda en 3 derivaciones a predominio de la primera derivación, a predominio de la primera derivación. Veamos una dama que tiene una crisis focal, pero de zonas de comportamiento. Yo puedo tener una crisis focal en una zona primaria y yo les digo, disculpen, huele a quemado. Y en la clase ustedes me dicen, doctora Pilar, no siento olor a quemado. El delegado se para, empieza a buscar así afuera, debajo de las cosas, no encuentra olor a quemado, ¿ok? Y todo el resto se pone a mirar por si acaso a la puerta, pero no siente olor a quemado. Me dicen, no, doctora Pilar, no huele a quemado. Claro que sí, le digo, pero sí es un olor tremendo a quemado. Crisis de mi área olfatoria. O les digo, ¿qué son esas manchas que hay en la pared? ¿Qué está pasando? Doctora Pilar, no hay nada en la pared. No, yo veo unas manchas de colores que abultan la pared. ¿Qué está pasando? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo una descarga en la parte visual. El área primaria puede dar crisis focales primarias, ¿ok? Pero la inteligencia, por ejemplo, amigos, la inteligencia, ¿en qué área está? No hay un área de la inteligencia. La inteligencia es producto de mi memoria, de mi atención, de mi capacidad de lectura, de mi capacidad de cálculo, de mi lóbulo prefrontal. 20.000 cosas dan una función global que es la inteligencia. Mi comportamiento depende de varias áreas diferentes en mi cerebro. Y si mi comportamiento
se muestra alterado, yo no me he desmayado, no me he caído al piso, no he convulsionado, solamente estoy haciendo así, por ejemplo, en medio de la clase, un automatismo, ¿no? Dejo de hacer la clase y estoy así moviendo mis manos, mirando hacia allá, y de repente uno de ustedes que está adelante sube y me dice, doctora Pilar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, doctora? ¿Okay? Y yo inclusive, en una de estas crisis complejas de áreas de comportamiento, puedo hasta decirles, déjeme, y sigo haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, esta es una crisis focal o parcial, pero compleja, de área de comportamiento, ¿ok? ¿Cuáles son áreas de comportamiento? La mayoría son áreas profundas y hacen el electroencefalograma por acá y no se ve absolutamente nada porque es la base de mi cerebro la que está descargando muy frecuentemente los hipocampos. En este caso, el hipocampo del lado derecho que muestra, miren este pobre hipocampo aplastadito y miren este hipocampo gordito. Este es el que está bien y este es el que está atrofiado, es una cicatriz, algo pasó ahí. Entonces, esta dama está hospitalizada, le han colocado electrodos profundos, han abierto la cabecita y han colocado electrodos en la parte profunda, por eso está todo protegido y cerrado, está hospitalizada como ven ustedes, y ella está tranquilamente leyendo. Esta es su actividad, miren, puro beta, unos artefactos de parpadeo, puro beta. Luego, de pronto, la paciente le dice al personal de enfermería, ya está comenzando, estoy sintiendo miedo, ¿ok? ¿Y qué estamos viendo nosotros? Miren la actividad que se está formando en el hemisferio derecho, ¿ok? A predominio de estas zonas. Y poco a poco la paciente se desconecta ahora sí. Ella en este caso aquí todavía responde, pero en este caso ya no puede responder y empieza a gritar y se desconecta del ambiente, se asusta y pone esta cara de miedo, ¿ok? Y miren ustedes lo que está sucediendo en el trazado. El trazado cada vez se va a volver más en puras puntas que descargan por todos lados y miren acá, puntas hondas. Y esto se queda acá porque esto empezó por el lado derecho. No, el lado izquierdo también puede contagiarse, por así decirlo, un poco. La actividad eléctrica a través de nuestro cuerpo calloso puede pasar al otro lado, ¿ok? Entonces estamos viendo nosotros como la parte temporal derecha que coincide con este tipo de lesión nos está hablando de una crisis focal compleja. Es focal, es una sola parte, pero es compleja porque es área de comportamiento, no es área primaria. Miren el registro en sala de hospitalización con videoencefalografía para tener una idea clara, porque algunas veces puede pasar que la gente crea que es una reacción emocional, porque como es comportamiento, se puede confundir. Así le agarra, se descontrola y hace de todo y hay que mandarle al psiquiatra, ¿ok? Entonces recuerden ustedes la importancia de este tipo de trazados, ¿ok? Una cosa que siempre queremos todos saber es dónde se genera una descarga, ¿verdad? En ese sentido, entonces, aquí estamos viendo nosotros la imagen clásica, la parte de adelante, la parte de atrás, y estamos viendo solamente un grupo de electrodos para que podamos ver las cosas más sencillas, ¿ok? En ese sentido, estamos viendo el trazado electroencefalográfico y un detalle interesante, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una descarga aquí y es bastante clara y he colocado el electrodo justo encimita, ¿ok? Entonces registro aquí en este electrodo, en este dipolo y registro en este dipolo, ¿ok? El registro anormal es una espícula o una punta, en este caso punta. Y miren ustedes cómo se encuentran las puntas, ¿ok?
miran una a otra. Se llama reversión de fase, ¿ok? Reversión de fase. Cuando yo encuentro así, yo digo, aquí debe estar. Entre los dos electrodos que han registrado esto, debe estar. Y como aquí es más grandecito, yo puedo decir, está más acá o más allá, según el tamaño. Aprox, ¿ok? Aprox. A veces los dos son igualitos. Otras veces, no necesariamente en un montaje bipolar yo puedo registrar. Y miren lo que ocurre en este caso, también hay una descarga en el centro, pero estamos viendo esto de acá. Y esto no nos permite decir que hay una punta, pero no nos permite exactamente localizar. Debe estar en una parte de esta zona. ¿Okay? No podemos localizar con precisión. ¿Ok? ¿Cómo se ve electroencefalográficamente? Esto es la revisión. Miren ustedes cómo acá, en esta parte, se altera el electroencefalograma, pero aquí encontramos una punta para abajo y una punta para arriba, ¿verdad? Eso significa que en esta derivación debe estar el centro del problema. Donde hay reversión de fase, localiza, aquí está el problema, en alguna parte en esta zona está el problema. Buscamos reversión de fase para generar, ver dónde se genera la descarga, ¿ok? Y cuando hacemos los montajes entre un electrodo y la referencia, no entre dos electrodos, sino electrodo y referencia, ¿ok? Electrodo y algo inactivo. Tratamos de ver allí más bien precisar. Aquí, más o menos entre dos electrodos, vemos la reversión de fase. Entonces, yo en esta parte cambio el montaje y hago un montaje entre el electrodo solito y la referencia. El electrodo y la referencia. Esto está activo, esto está inactivo. ¿Y qué estoy viendo? La mayor amplitud. Busco la mayor amplitud para decir más o menos esto parece estar hacia acá. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de observar, ¿ok? La importancia de observar, ¿ok? Si no hay reversión de fase, también aquí hay otro ejemplo de buscar la mayor amplitud, ¿ok? La mayor amplitud. Aquí hay una descarga, aquí hay una descarga. Entre los dos, ¿cuál tiene la mayor amplitud? Da la impresión que esto esté en esta parte de acá. Si se dan cuenta, en este montaje es parieto occipital, P7 o 1, P3 o 1. ¿Cuál de los dos será? Y uno dice, este es más grande, debe estar entre P3 y O1. ¿Ok? Uno puede más o menos deducir. Si no hay reversión de fase, la mayor amplitud. Miren descargas generalizadas. Esto es lo que decía, mi niño tiene esto y es de 3 por segundo y yo digo, será generalizado y todo, pero esto es una disfunción eléctrica y hay que darle tratamiento a mi niño porque no se me puede estar desconectando cada rato, ¿verdad? Entonces, es importante, un niño, una ausencia dura segundos y yo, ¿qué pasó? Tuve una ausencia. ¿Ok? Pero en esa ausencia me cae un parotazo, en esa ausencia me cae un hueco, en esa ausencia me atropella un carro cruzando la pista, ¿ok? Porque la persona se detiene. Entonces, lo que hay que hacer aquí es tratamiento cuanto antes para cortar esto. Con la maduración del sistema nervioso en la adolescencia, se acabó las ausencias, se quita el tratamiento y nos olvidamos del asunto. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tienen otra descarga generalizada, ¿ok? Uno la mira y parece más o menos saber un ritmo, pero cuando uno con el sistema mide el espacio aquí y el espacio acá, el espacio acá, el espacio acá, se dan cuenta que estas descargas de onditas agudas y de ondas lentas aparece
con un patrón que toma todo el cerebro y no cambia. Así está el cerebro permanentemente. Esto es la persona que está bien, generalmente persona mayor, más de 50 años, está bien y de pronto delante de ustedes hace una demencia, pero así, en unos cuantos meses se les viene abajo. Y la enfermedad de Alzheimer no es así, y lo vascular no es así. Entonces, uno hace un electroencefalograma y encuentra estas descargas que parecen periódicas, por eso se llaman pseudoperiódicas, ¿ok? Es propio de la enfermedad de priones, la formación de proteínas anormalmente plegadas. Una proteína es así, se pliega así, y la siguiente proteína la toca y se pliega, y todos los priones se empiezan a formar en el cerebro, se empiezan a plegar anormalmente, y la persona generalmente fallece en 1 a 2 años. ¿Okay? La enfermedad por priones se diagnostica con una demencia aceleradísima y un patrón electroencefalográfico como el que están ustedes viendo. ¿Ok? Muy frecuentemente en los niños a veces no nos explican bien. ¿Ok? No nos explican bien. Por consiguiente, no tenemos mucho cómo saber. Pedimos un electroencefalograma y el patrón al inicio es normal. Le decimos al niñito que hiperventile, y delante de ustedes les hacen una descarga de punta onda lenta, ¿ok? Aquí, este es un electroencefalograma comprimido, no lo han abierto para poderlo ver bien en la pantalla, pero es una descarga, miren, recontra homogénea de punta onda lenta, 3 por segundo. Este angelito, dura unos segundos nada más, tiene una ausencia clásica, ¿ok? Miren cómo la hiperventilación genera este tipo de respuesta de punta onda lenta, ausencias, ¿ok? Esto es una fotoestimulación. Aquí la estimulación estroboscópica va a generar una descarga generalizada. Esta es una descarga un poco atípica, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay punta onda, pero está mezclado, bien apretado, más separado, ¿ok? De todo hay en este mundo de la electroencefalografía, ¿ok? Esto da clínicamente delante del tecnólogo una breve ausencia. Truquito cuando estén haciendo el internado, sobre todo si están haciendo internado rural donde no tienen mucho. Si un niñito donde no hay electroencefalograma se quejan de una posible ausencia, lo sientan bonito en la camilla o en el asiento más seguro, y delante de ustedes y de los padres le enseñan al niño a hiperventilar y le piden que hiperventile, sigue, 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 y hacen una ausencia. ¿Ok? La hiperventilación genera ausencia clínica y electroencefalográfica. Si no hay el aparato, por lo menos la clínica les da el diagnóstico. Y miren aquí un registro de la clásica crisis generalizada, la clásica crisis tónico-clónica generalizada. Aquí están ustedes observando el momento en el cual la persona empieza a descargar. Miren la descarga que comienza. A veces es tan rápido que la persona no tiene tiempo de reaccionar, ¿ok? En esta parte, miren esto no es del cerebro por si acaso. Esto es el artefacto muscular, porque la persona se estira y hace la fase clónica, la tónica, perdón. Recuerden que muchas veces la fase tónica, si tienen las uñas largas, uno abre la palma y ve las uñas ahí clavadas, ¿ok? No se olviden de la fase tónica donde la persona se extiende y se estira. Y luego de esta parte, el tálamo reacciona y dice, ¿qué está pasando? Y vamos a ver cómo poco a poco el tálamo interviene y va enviando una descarguita que relaja. Es la parte clónica. La parte clónica es cada vez más descarga del tálamo hasta que gana el tálamo y la persona se relaja. Miren cómo queda el electroencefalograma después, ¿verdad? Se lentifica. O sea, el tálamo va descargando cada vez más con más capacidad y para la convulsión,
y la corteza se queda lentificada, ¿ok? Esto es el trazado electrocardiograma, el electrocardiógrafo, ¿de acuerdo? El trazado electrocardiográfico. Podemos encontrar también componentes que van cambiando y evolucionando. Por ejemplo, estamos viendo nosotros componentes que tienen que ver con el lóbulo temporal del lado derecho y como está convulsionando, podemos ver algunos artefactos en el otro lado. Esta convulsión es solamente de este lado, ¿ok? El lado temporal derecho descarga, el resto no descarga, pero estos no son descargas electroencefalográficas, son porque si yo me sacudo por acá, yo con el otro lado me agarro, trato de sostenerme porque esto está saltando, ¿verdad? Son artefactos musculares únicamente, ¿ok? Estamos viendo en este caso un componente de descargas del lóbulo temporal y estamos viendo en más detalle, cuando lo tengan lo amplían, para que vean inversión de fase en una parte. Y acá tenemos componentes que van a ser un predominio en este hemisferio. No se olviden que en el otro lado vamos a ver movimientos voluntarios de la persona para tratar de sostenerse y equilibrarse, ¿ok? Y cuando esto pasa, se lentifica ya el trazado. Siempre luego de una descarga, para terminar, hay lentificación. Acá se nota mejor todavía. Aquí hay descargas y luego se aplana el electroencefalograma, ¿ok? Miren esta descarga. Esto es electroencefalografía ya computarizada, ¿ok? Estamos viendo trazado normal con pestañeos por acá, artefactos musculares, y de pronto la persona hace estas descargas, ¿ok? Estas descargas son punta onda lenta. De repente en esta derivación se ve mejor punta onda lenta, ¿ok? Pero no son la derivación de punta onda lenta de un niñito que hace ausencias, 3 por segundo. La máquina lo mide, la ventaja de la máquina, y 4.5. Y si comparamos nosotros, vemos esto más claro por este lado y menos por este lado. Y resulta que es un poquito asimétrico, ¿ok? Por consiguiente, ya con algo de experiencia en electroencefalografía, aunque vean ustedes la descarga y vean la asimetría suficiente, pero se hace la conclusión que es una epilepsia mioclónica. Las ausencias que son benignas son de 3 Hz, punta onda de 3 Hz. 4.5, recuerden, fuera de 3, a correr. Hay que tratar de ver de qué se trata. En este caso, por la clínica y por el trazado, es una epilepsia mioclónica. ¿De acuerdo? Una epilepsia mioclónica. Miren ustedes este trazado, cómo se ha lentificado tremendamente. Todo está lentito, ¿verdad? Y está más bonito y más ordenado que lo lentito del sueño. Este es un paciente con encefalopatía hepática. Cualquier encefalopatía les da estas cosas, pero la hepática es la campeona para darlo bien ordenadito, bien bonito, ¿ok? Y miren acá, se fue de vacaciones la actividad eléctrica. Se ha aplanado el electroencefalograma y con las justas vemos un poquito de actividad de la corriente eléctrica en los alrededores en realidad, ¿ok? Es un coma profundo con un silencio eléctrico. Y miren aquí, en un paciente en coma, silencio, silencio y descarga. La primera vez que yo vi esto, dije, paciente en coma, pero por lo menos hace por momentos actividad, debe haber alguna oportunidad, ¿ok? Y rápidamente el doctor Altamirano me desagringó y me dijo, Pilar, este es un coma en donde hay supresión y actividad, mal pronóstico, ¿ok?
patrón onda supresión es mal pronóstico, ¿ok? Contrariamente a lo que yo pensaba, ¿ok? Yo pensaba que porque habían estas descargas, por lo menos algo de capacidad había en el cerebro, pero en realidad este es un patrón de mal pronóstico de coma, ¿ok? Miren ustedes otro paciente que ha tenido un problema cerebrovascular y la conciencia está medio trastornada, ¿ok? Miramos el trazado y vemos acá, lado derecho porque es par, actividad no muy normal, no está el tipo clásico de actividad que debiéramos encontrar, ¿verdad? Está lento el trazado por acá. Pero en este lado estamos viendo, miren, puntas de diferente tamaño, algunas de ellas seguidas por actividad lenta, ¿ok? Estamos viendo puntas, ¿ok? Y esto está en el lado izquierdo. Este paciente tuvo un problema cerebrovascular izquierdo, una hemiplegia derecha seria, muy probablemente para entrar en coma, muy probablemente la carótida se le ha tapado o es una hemorragia, ¿no es cierto? Entonces miren cómo podemos encontrar focalización importante en este paciente, ¿ok? Ahora sí. Este es el electroencefalógrafo digital, ¿ok? Aquí estamos viendo el sistema para conectar los electrodos y aquí estamos viendo la pantalla. Y aquí tenemos las características de la pantalla en diferentes momentos, ¿ok? Estamos viendo, por ejemplo, una ausencia de 3 por segundo, ¿ok? Aquí estamos viendo descargas, no una descarga generalizada, que es lo normal y lo sano de 3 por segundo, sino que aquí estamos viendo punta, onda lenta, acá se ve mejor, punta, onda lenta en la parte izquierda, en el lóbulo occipital, ¿ok? Esto significa que vamos a poder claramente determinar. Y lo interesante de esto es que miren los colores que los maneja la máquina para poder diferenciar las diferentes derivaciones, ¿ok? En realidad, la máquina nos ayuda automáticamente a analizar las señales, ¿ok? Las graba y puede ir modificando de acuerdo a la persona que esté evaluando el trazado en la pantalla, darle más sensibilidad, menos sensibilidad, uno hace clic y cambia el registro, la forma de registrar y lo podemos guardar mejor que con el papel, ¿ok? La electroencefalografía digital tiene esas ventajas. Encima, yo le pido a la máquina y me busca descargas, le digo, búscame descargas de punta, búscame descargas de punta onda, búscame solo ondas lentas, búscame asimetría, búscame reversión de fase, y la máquina lo encuentra. El médico se sienta, lee la parte clínica, he dicho lee la parte clínica, porque sin parte clínica no hay nada. Lee la parte clínica y va mirando el trazado, lo que la máquina le muestra, y luego, con su criterio médico, busca otras cosas o le cambia las instrucciones a la máquina, ¿verdad? Ok, no se olvide, igualito que cualquiera de los sistemas de inteligencia artificial, de acuerdo a cómo construyamos el prompt, obtenemos el resultado. De acuerdo a lo que nosotros pensamos, podemos encontrar otras cosas en el electroencefalograma que la máquina no necesariamente ha encontrado, ¿ok? Aquí encontramos cómo se lentifica. Este pobre paciente tiene una encefalitis herpética, ya ni convulsiona. Esto ya es actividad cerebral que se ha venido abajo, ¿ok? Mal pronóstico en este paciente, ¿ok? Y el electroencefalograma digital puede hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el electrodigital puede focalizar mejor de lo que focalizamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Mejor de lo que focalizamos nosotros. Y eso es una gran cosa. ¿Por qué? Porque la persona puede así revisar solo estas derivaciones y ver si efectivamente coincide. Y si efectivamente coincide con la clínica. De repente le han dicho que es del otro lado y lo estamos viendo en este lado. ¿Okay? Entonces miren cómo puede
buscar los dipolos que le parecen más importantes, ¿ok? Hace una ubicación de la información y puede comparar mucho mejor. Miren, la electroencefalografía digital, esta sí es una ventaja definitivamente de la inteligencia artificial, ¿ok? ¿Para qué empleamos entonces la electroencefalografía? Empleamos esto para clasificar el tipo de crisis, ¿ok? Cuando tenemos dificultad todavía, para ver el estado epiléptico, ya no convulsiona y no está feliz, y es que se agotó simplemente, el cerebro sigue descargando. El electrodo nos dice si no hay descargas. Encontrar problemas de estado mental. Algunas toxinas nos pueden dar ciertas características y determinar si hay o no hay encefalopatía o es un problema de índole conductual, ¿ok? Las diferentes encefalopatías, el grado de descarga también. La persona que en el corazón no tiene nada y se fue al piso, tratar de encontrar los cambios electroencefalográficos que coinciden con un síncope. Muchas veces el problema de inicio pasa tan rápido, pero la repercusión cerebral es importante. Si hay anormalidad acá, algo pasó, no le llegó flujo, aunque no se encuentre el cuadro, ¿ok? Y se confunda con pseudocrisis, ¿ok? Evidentemente, la crisis verdaderamente epiléptica y las crisis solamente funcionales, ¿ok? Es muy importante también hablar de el componente de trastornos de conciencia en una persona que está en unidad de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Para saber si el problema detrás, por lo menos electroencefalográficamente, va mejorando, ya pensamos que clínicamente va a poder haber mejoría. Determinar luego de un paro rápidamente si ha habido daño arriba, ¿ok? Encontrar problemas, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal, y aparentemente no hay mayor repercusión y de pronto la persona se empieza a hundir. ¿Por qué se está hundiendo? De repente el foco isquémico o la hemorragia están alterando todo. ¿Cuánto deprimo la conciencia? Si lo dejo plano, voy a despolarizar todo el cerebro y va a ser difícil que despierte o despierta con daño, ¿ok? Determinar muerte cerebral, ¿ok? Ver qué es lo que está pasando. Narcolepsia, por ejemplo, un estadio del sueño que se prolonga terriblemente. Las crisis convulsivas difíciles. El cuadro clínico es una crisis de verdad, es una pseudocrisis. ¿Cómo será? El electroencefalograma me ayuda a aclarar este tipo de cosas, ¿ok? Sí es importante tener en cuenta que en realidad ni siquiera el mejor examen auxiliar me va a dar ningún diagnóstico sin un adecuado criterio clínico de fondo. Por eso es tan importante, por más sistemas maravillosos que tengamos, que los alimentemos correctamente, que hagamos el prompt correctamente, ¿de acuerdo? Muy bien, amigos, hemos llegado hasta aquí. Si tienen de repente algún comentario, alguna pregunta, o si tienen ustedes de repente más adelante alguna pregunta o comentario que quieran ustedes hacer, recuerden que el representante tiene mis coordenadas, me pueden enviar un mensaje al correo de la universidad y con gusto podemos resolver algunas preguntas, ¿ok? Marcelo, adelante. Sí, buenas noches, doctora. Disculpe, tengo una consulta respecto a lo que usted mencionó de las descargas súbitas durante un cuadro de coma. ¿Por qué se considera un pronóstico negativo? Esa es una muy interesante pregunta. Dicho sea de paso, es la misma pregunta que yo hice muchas veces. Cuando el cerebro se deteriora, algunas partes del cerebro no llegan a deteriorarse al mismo ritmo. Generalmente el deterioro es de adelante hacia atrás. El cerebro va muriendo de adelante hacia atrás y el cerebro va muriendo de arriba hacia abajo. Entonces uno registra en superficie y puede suceder que parte del tejido que está en la parte profunda pueda enviar una descarga y como el resto no tiene...
Si pueden, por favor, apagar los micrófonos porque estamos teniendo interferencia. Gracias. Les decía, entonces, de repente, algunas estructuras ocultas descargan y normalmente, profundas más que ocultas, ¿no? Profundas descargan porque todavía no se han dañado, pero la superficie ya está dañada. Normalmente eso no lo registramos porque está muy profundo y hay otras cosas encima que descargan. Pero al morir la parte superficial, lo profundo tiene oportunidad de llegar un potencial hacia arriba y aparecen esas descargas que son, contrariamente a lo que yo pensaba, indicadores de mal pronóstico. Quiere decir que ya la superficie está prácticamente muriendo y va a continuar muriendo. Entonces es debido al deterioro de la propia capa superficial que causa que las estructuras interiores o muy profundas generen estas descargas súbitas, que normalmente están ahí, pero en este caso recién se detectan. Sí, muy bien tu última tingencia. Esta descarga que habitualmente está ahí, pero no la vemos, con el daño cerebral que ha empezado por la parte alta, empieza a aparecer. Por eso es de mal pronóstico. Está bien. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, pregunta? He tratado de poner las ilustraciones lo más sencillo posible, no con todas las derivaciones, sino encontré un texto donde felizmente me daban ilustraciones así, con pocas derivaciones, muy prácticas realmente para entender los principios de base, las características de base. En base a las referencias que he puesto en la parte baja, pueden ustedes aprovechar y profundizar un poco más estos temas. Y recuerden sobre todo la importancia de la electromiografía para que podamos nosotros precisar lo que es axonal, lo que es desmielinizante. Recuerden la importancia de la electromiografía para que nos oriente a factores de pronóstico y la importancia de la electromiografía para tratar de precisar si el problema es más distal, que es lo más frecuente, o lo más proximal, que es difícil de precisar y muchas veces requiere que solicitemos exámenes auxiliares mucho más costosos, como por ejemplo una resonancia de plexo, una resonancia de toda la columna y demás. La electromiografía nos es muy útil para eso. Lo mismo, la electroencefalografía nos ayuda mucho a precisar descargas anormales de descargas que son relativamente benignas, como por ejemplo en las ausencias. A veces la clínica no tenemos toda la información, la gente no nos da toda la información y no podemos saber si una ausencia es verdaderamente de las benignas que requiere tratamiento y tranquilidad o de las ausencias relacionadas con otras patologías y podemos nosotros en realidad descuidar un poco la atención de esa persona pensando que es algo benigno y que en la adolescencia pasará y no hay otra cosa más, ¿no? Igualmente, la electroencefalografía me ayuda a evaluar patología del sueño. Por ejemplo, ni sabíamos que la gente con fibromialgia tiene muy mal la fase REM. ¿Se dan cuenta? Miren cómo nos ayuda la electroencefalografía. Lo mismo para crisis convulsivas de difícil tratamiento, resistentes a tratamiento, podemos nosotros precisar si hay una lesión muy focal y en una zona que si la saco no genero más problemas, o la lesión viene de una zona donde si la toco muy seca el área del lenguaje, por ejemplo, voy a dejar más secuelas. O si hay varios focos epileptógenos, ¿verdad? Y la convulsión es una sola, pero hay diferentes focos. Para el pronóstico de los trastornos de conciencia también. Como ven, la electroencefalografía es también de gran ayuda para estas cosas y ojalá que cuando estén haciendo internado ya tengamos monitores que tengan entrada para electroencefalografía. Le ponen 2 puntitos de electroencefalografía, se pone el electrodo hacia el lóbulo temporal y me ayuda a ver si la persona todavía está convulsionando o si la persona clínicamente no convulsiona, pero el cerebro descarga y el cuerpo está tan agotado que no puede convulsionar, pero el cerebro está descargando y se está dañando.
muy útil para decidir qué hacemos con esos pacientes de una forma mucho más precisa. ¿Okay? Nuevamente les agradezco a los organizadores por invitarme y espero que lo que hemos conversado les sea de utilidad y les permita revisar con más tranquilidad cuando tengan algún caso neurológico o si les gusta la especialidad, profundizar más en el tema. ¿Okay? Muchísimas gracias nuevamente. En unos momentos le paso a los organizadores el PDF para que lo puedan ustedes revisar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. ¿Okay? O en las clases, evidentemente. ¿Okay? Que estén muy bien. Cuídense mucho. Buenas noches.